Pablo, para presentarnos la naturaleza de la justificación-salvación, ha comenzado en la introducción diciéndonos que hemos sido salvados en esperanza, una esperanza que no falla, porque está garantizada por el amor de Dios que nos ha dado su Espíritu. Y da un paso más. No solo nos ha dado una esperanza que no falla, ha destruido los obstáculos que se oponen a la esperanza. Irá el apóstol diciendo que ha destruido el pecado, la muerte y la ley. Para hablar de esta destrucción del pecado, que él llama jamartía, en el capítulo 5, verso 2 al 21, Pablo recurre a una antítesis entre Adán y Cristo. Adán, el primer hombre, del que viene el pecado y la muerte, y Cristo, y por tanto está en el origen de la humanidad pecadora, y Cristo con la vida que está en el origen del hombre redimido, del hombre salvado. Adán es figura de Cristo, pero por contraste. Uno trae la vida, el otro la muerte. Pero en ambos se verifica el principio de solidaridad, es decir, son figuras corporativas que incluyen a toda la humanidad. Sus actos incluyen a todos los hombres, aunque como veremos, y dice el apóstol, es necesario que estos ratifiquen personalmente la opción por Cristo o por Adán. ¿Para qué hace Pablo esta comparación? ¿Y para qué introduce este concepto de pecado de jamartía? Simplemente para resaltar la superioridad de la gracia de Cristo frente a toda la historia de pecado. Leamos el texto. En el verso 12. Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, Adán se refiere aludiendo al Génesis 2:3, y que entró un pecado que llama jamartía. Veremos que después a los pecados que nosotros solemos llamarle pecado, le llama de otra manera. Este pecado no es una acción aislada, no es un hecho perverso de los muchos que podemos hacer, es una potencia maléfica, una fuerza hostil a Dios y a su reinado, que ha hecho irrupción en la vida del hombre y lo ha sometido a la esclavitud, como podemos ver en Romanos 6, 12, 16, en 1 Corintios 15, 56. Y continúa Pablo, y por el pecado de Adán, la muerte. De tal que la muerte se ha propagado a todos los hombres. Y añade, porque todos pecaron. Hay una expresión en griego, efojo, que ha sido muy discutida. Vosotros podéis encontrar una buena síntesis en los apuntes del Nuevo Comentario Bíblico de San Jerónimo en el número 56. Está en la columna 384. El pecado personal lo llama él gemartón. Se refiere a los pecados personales de los seres humanos, no es la jamartía. En el verso 12 Pablo atribuye por tanto la muerte a dos causas, relacionadas entre sí. A Adán, por el que entró el pecado y la muerte, y a todos los hombres pecadores, a todos los pecados humanos. Pues, dice Pablo, verso 13, hasta que llegó la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba, no ejercía su dinamismo. ¿Por qué? Simplemente porque no había ley. Es verdad que Pablo olvida de aludir a la legislación noáquica, que está en Génesis 9, 4, 6, y está solo pensando en la problemática de la ley mosaica. Verso 14. Pese a todo, aunque no se imputaba, pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Solo hace falta abrir la Biblia para ver cuánta historia de muerte hay. Incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, es decir, con una desobediencia a un mandato positivo, como le dio Dios a Adán en el paraíso, que era figura, Adán, del que tenía que venir, se refiere, era figura de Cristo. 15. Sin embargo, y ahora que empieza a resaltar,
No hay proporción entre el delito y el don. El delito es el de Adán, el don es el de Jesucristo. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, de Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. La obra de Cristo supera en eficacia a la de Adán. Y continúa en el verso 16. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio, a partir de uno, de Adán, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, lo de todos los hombres, acabó en justicia, en salvación. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado, se refiere ahí a la muerte física, pero también a la muerte espiritual, la que podemos vivir ahora si estamos alejándonos de Dios, y también la muerte escatológica. A fin de cuentas, la de ahora sería la muerte temporal, una lejanía temporal de Dios, y ojalá nunca nos llegue, al final de la vida sería para siempre. A través de uno solo, continúa el apóstol, repito, si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida. Dios no solo nos ha liberado de la culpa, sino que nos ha otorgado también una participación en la vida, de la que veremos trata ampliamente el capítulo 8. Recibimos a raudal el don gratuito de la justificación, reinarán en la vida gracias a uno solo, a Jesucristo. Los que vivirán y reinarán por Jesucristo lo harán en tanto en cuanto hayan elegido la sobreabundancia del don de la salvación, o dicho de otra manera, hayan acogido. La participación en el reino de la vida no es algo mágico. Ahí se entra como persona y por tanto como persona libre. Pablo introduce un elemento de libertad y responsabilidad que elimina cualquier carácter mecánico, fatalista o mágico, o una solidaridad malentendida. Concluye el apóstol en el verso 18 y 19. En resumen, lo mismo que por un solo delito, el de Adán, resultó condena para todos, así también, por un acto de justicia, de justificación, resultó justificación, salvación y vida para todos. Es incomparable. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, todos serán constituidos justos. Entiende el apóstol y habla de la obra de Cristo como un acto de obediencia. Eso también lo vimos, si no recuerdo mal, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, verso 8 y siguiente. Continúa en el versículo 20. Ahora bien, la ley ha intervenido para que abundara el delito. Claro, porque al haber ley, si uno no lo obedece, hay un delito. Pero donde abundó el pecado, la jamartía, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, llevando a la muerte, así también reinara la gracia por la justicia, por la salvación, por medio de la justificación para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Kyrios resucitado trae a la humanidad una participación en la vida eterna, en la vida propia del Hijo de Dios. Ahí el adjetivo eterno, como es natural, indica más la cualidad de esta vida que su duración a lo largo del tiempo. Es eterna porque es participación en la vida de Dios mismo. Antes de pasar hablamos de la jamartía. Mirad, la jamartía no es una acción aislada, ni simplemente es un hecho perverso, es ante todo una potencia maléfica, una fuerza hostil a Dios y a su reinado, que ha irrumpido en la vida del hombre y lo ha sometido a la esclavitud. Lo podemos ver en Romanos 6, 12, 16. Es la jamartía la personificación de un dinamismo negativo que domina el género humano. Produce la muerte total, no solo la muerte física, la muerte eterna, y lo opone a Dios. Implica, por tanto, una tendencia poderosa al mal que, en connivencia con la carne débil, induce al hombre a pecar personalmente,
transgrediendo la ley. Es la suma de todos los pecados personales, la jamartía, en cuanto que crea una atmósfera que dificulta el acceso a Dios en el mundo. La humanidad está sometida al dinamismo de Adán, pero también al de Cristo, que es superior. La actuación invisible de la gracia coexiste en nuestro corazón, en el corazón del hombre carnal, con el pecado, con la jamartía. Es necesario la ratificación personal de uno de los dos dinamismos para que éste se desarrolle con toda su fuerza. Por tanto, el hombre y solo el hombre es responsable de la condición pecadora de la humanidad. El destino humano no es inevitable, al contrario, es algo elegido por el hombre, para su bien o para su mal. A mí me gusta comparar la jamartía y la gracia de Cristo, estos dos dinamismos, como los dos polos de un imán. Yo diría, la jamartía nos atrae, nos lleva. Si no fuera porque Cristo nos tiene cogido de la correa, de los tirantes, de lo que pueda por detrás, caeríamos inexorablemente en el pecado. Pero Cristo nos ha atraído, nos tiene de su mano, nos ha arrancado del poder de la jamartía, que sigue intentando seducirnos, pero que ha sido superada por la gracia de Cristo. La visión paulina del pecado y de la muerte nos invita a no valorar más de lo justo las posibles acciones pecaminosas aisladas. Yo suelo decir los pecadillos, los pecados de los que nos confesamos, que son importantes. Y a entender por qué para el verdadero creyente la muerte físico-biológica no debería nunca ser una tragedia. Nunca. Mirad, este texto que estamos comentando lo utiliza el Concilio de Trento para hablar del pecado original. Una buena explicación encontráis en el número 59 del comentario romano del nuevo comentario bíblico San Jerónimo, donde el autor dice que el sentido de Romanos 5, 12, 14 ha sido objeto de un debate teológico de siglos. Yo no he aludido a él porque no tenemos tiempo, ¿no? La tradición exegética católica lo ha interpretado casi unánimemente, especial el verso 5.12, desde la perspectiva universal de la relación causal del pecado de Adán con la condición pecaminosa de cada uno de los seres humanos, como si fuese el pecado original. Esta tradición ha sido acogida en el Concilio de Trento, que dice en su sesión quinta, número 2.4, lo que dice el apóstol: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así todos los hombres, y así a todos los hombres pasó la muerte, por cuanto todos habían pecado, no de otro modo de entenderse, sino como lo entendió siempre la Iglesia Católica difundida por doquier. Esto lo encontráis en el Denzinger, en el número 1514. El decreto lo que hace es dar una interpretación definitiva del texto paulino, en el sentido de que sus palabras enseñan una forma del dogma del pecado original. Pero Pablo habla ahí del pecado original. Mira, para empezar, la expresión pecado original es posterior. Es de origen teológico occidental, no paulino, y del tiempo de San Agustín. Trento lo que hizo fue apelar al sentido de las palabras de Pablo, tal y como se entendieron en la Iglesia, dice él, en todos los tiempos y lugares. En su tradición existía ciertamente diferencias relativas a detalles y a la comprensión de las palabras concretas de Pablo. Pero sí es verdad que había un acuerdo general sobre el hecho del pecado y su extensión. Sin embargo, esas diferencias son importantes, pues demuestran que se ha de entender la finalidad de la fórmula. ¿Cómo se ha de entender la finalidad de la fórmula de Pablo? La enseñanza de Pablo tiene la virtualidad de una semilla, es como la semilla que después, a través de la tradición de la Iglesia y de la reflexión teológica, avalada o acogida por el magisterio de la Iglesia, ha dado lugar al desarrollo dogmático del pecado original. Pero Pablo, en cuanto tal, no habla directamente del pecado original.